que siempre he pensado que si me voy a equivocar, que sea por un error mío, no por un error de tercero. Se confunde mucho el periodismo porque, por ejemplo, los narradores y los comentaristas no son periodistas. Una que me marcó pues fue poder entrevistar a Pelé cuando yo tenía 15 años de edad y me habían negado la entrevista y me fui a plantar al hotel donde estaba hospedado. Todos tenemos un ego, eso es una realidad, la cosa es saber cómo encauzarlo. Y su respuesta fue, pues vos, ¿cómo crees que me sentí? Y yo le dije, el que pregunta aquí soy yo y el que responde eres tú. Siempre he tenido carácter muy fuerte. Ok, Siempre he tenido carácter muy fuerte y soy muy neta, no me callo lo que siento. Eso a veces tampoco es muy bueno porque causan animadversión o te tachan de conflictivo y demás, pero pues por el del querer tener lo que otros no tienen, pisas callos, evidentemente. Y el poder llegar a ciertos personajes que otros no pueden, causa envidia y causa molestia. Y bueno, uno por ese afán de conseguir las cosas pisa y muchas veces pisa sin darse cuenta. Bueno, pues la vida te da y te quita. Entonces, la vida claro. te puede dar mucho en lo profesional, pero en lo personal te quita de muchos momentos. Y bueno, es la vida que a cada quien le toca vivir, que cada quien le enfocó de esa manera. Juzgar, tal vez quien más me impactó y estuve con él en entrevista, digamos, diálogo sin cámara, pues fue el Papa Juan Pablo II y estar con un personaje de esa magnitud pues realmente te deja marcado. Y lo del papá, pues claro que me... ¿Qué tal? Programa número 13 de la cuarta temporada del Tercas Iglú. Feliz y emocionado con un invitado que justo le contaba que llevaba rato queriendo traerlo. Y bueno, justo hablábamos de que hoy se concreta. Hoy, justo le contaba también que esta semana logré concretar 3 invitados que tenía muchas ganas de entrevistar. Entonces ha sido una buena semana para el Tercas. Y bueno, creo que hoy no va a ser la excepción. Hoy traemos justo a alguien que se dedica al tema del periodismo específico en el tema de los deportes. Y bueno, quiero aprovechar para agradecerle ya en vivo y darle la bienvenida al Tercas a Fernando Schwartz. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. Gracias por la invitación. A final de cuentas la pudimos concretar Sí. y aquí estamos a la orden. Sí, claro, por fin se logra. Y bueno, justo como te platicaba a ti, Fernando, y contándole a cualquier persona que sea la primera vez que ve el Tercas o que escuche el Tercas se llama así porque se trata de traer gente terca, terca en el sentido de que persigue su pasión. Y bueno, yo siempre invito a personas que creo que son apasionadas de lo que hacen y que además por una u otra razón yo considero que son tercos, no necesariamente ellos se consideran así, puede ser que no, pero bueno, de eso vamos a ir platicando un poquito. Y justo quisiera saber primero qué opinas tú, Fernando. ¿Te consideras una persona terca o tú consideras que no lo eres? Lo que pasa es que a final de cuentas para lograr los objetivos, para poder lograr la permanencia, para poder lograr la vigencia, pues si no tienes un poco de terquedad en conseguir las cosas que te propones, pues a final de cuentas te quedas a la mitad del camino. Evidentemente la terquedad extrema no es una buena Sí, claro. compañera, pero una terquedad bien encausada a final de cuentas lleva a sacar los resultados. Sí, claro, y creo que hay varios puntos. Justo es una de las razones por las que yo hago el Tercas, porque esa es mi idea, ¿no? Que un poquito lo que comentas, que si uno no es terco, no necesariamente tiene que ir mal por no ser terco, ¿no? Pero si quieres perseguir una pasión, si quieres perseguir un sueño, y si caer en el romanticismo de que a fuerzas lo vas a conseguir, sí creo que ser terco en ciertos aspectos positivos te va a ayudar, ¿no? Como dices, también llevarlo al extremo no necesariamente va a ayudar. Y hay algo que también pensaba cuando preparaba la entrevista y que quería platicar contigo. Eh, no sé, tú justo entre lo mucho que has hecho, pues básicamente en los inicios de tu carrera, pues tengo entendido que estudiaste periodismo en la Carlos Septién, que de hecho, bueno, en su momento, según yo, iba a estudiar periodismo ahí, ya fui cambiando y terminé estudiando comunicación, pero lo que te iba a decir es, justo me quedaba pensando y creo que de las profesiones más cercas al menos en México sobre todo, es la del periodismo, pero no sé qué opinas, o sea, lo que quiero saber es, ¿consideras que hay que ser terco para ser periodista en México? O no sé, ¿qué opinas tú? En cualquier profesión, no necesariamente en la de periodista, porque a final de cuentas, cada profesión tiene una demanda diferente, cada profesión tiene una intención diferente y cada terquedad es diferente conforme a los objetivos en los cuales vas en cada profesión. Pero, por ejemplo, yo pienso que como médico no puedes ser terco, porque si eres terco te equivocas, tienes que estar cambiando muchas veces al momento en el cual estás tomando decisiones, por ejemplo, en una cirugía o un arquitecto, un ingeniero en una obra,
Y en el caso del periodista, pues es diferente, porque a veces la terquedad lleva a conseguir las grandes entrevistas que alguna vez te imaginaste y que si no hubieras tenido ese grado de intención, pues a final de cuentas no las hubieras conseguido, y eso es una realidad. Y en el otro caso, sí, yo estudié la licenciatura de periodismo, pero yo ya venía trabajando porque yo empecé a trabajar precisamente a los 14 años Sí. en la radio, y este año, pues por ende, ya cumplo 49 años dentro del mundo profesional. Sí, justo ahorita que tocas un poquito lo de cuando empezaste a trabajar, te contaba, ¿no? Que además de la investigación que estaba haciendo, pues también estuve escuchando otras entrevistas que te hacían y digo, no sé qué tanto lo sepa la gente que nos esté viendo, ya sea en vivo o grabado, pero parte de estos inicios fue con el Gran Premio de los 64,000 pesos, ¿no? Que has contado esta anécdota en otros lados, de que concursaste a una edad muy joven y en parte fue lo que te encaminó hacia lo que haces, porque originalmente no era tu plan, ¿no? Y lo que yo quería saber más allá de esta historia pues digo, está buena porque justo me sorprendía la memoria que tienes, pero más allá de esta historia es justo, ¿no? Esto empieza con este premio, de ahí pues poco a poco fue el primer paso que te encaminó hacia justo lo que decías, ¿no? Entrar a la radio. Yo lo que quiero saber ahorita que cuentas esto de que trabajaste antes de estudiar es, ¿por qué periodismo? Y te pregunto esto porque podría parecer obvio, ¿no? De, pues, hacía periodismo, pero también está, no sé, lo que yo estudié que es comunicación, que es un poco de todo, o bueno, todos sabemos que también hay gente en los medios que no necesariamente estudió periodismo o comunicación, hay gente que sí, hay gente que no. ¿Qué es lo que te motiva a estudiar periodismo, no? O sea, ¿por qué esa carrera y no otra? ¿Por qué estudiar si uno ya está trabajando? No sé, cuéntame un poquito. ¿Por qué razón? Porque yo entré a televisión a los 17 años, en tercero preparatoria, y entré a noticieros, y pues ahí se me hizo muy adecuado estudiar la licenciatura de periodismo, porque la carrera de ciencias de la comunicación ya la estaba yo viviendo profesionalmente, haciendo de todo: radio, televisión, producción, manejo de cámaras, manejo de máquinas. O sea, yo era un todólogo en la Claro. época en la cual pues había que ser plurifuncional, y ahora que llegó la época de la tecnología, pues curiosamente el ser plurifuncional le funciona más a las empresas, de que puedas tener varias habilidades para diversos factores en vez de en uno solo. Y creo que eso es una ventaja, porque eso lo aprendí desde chico, y porque siempre he pensado que si me voy a equivocar, que sea por un error mío, no por un error de tercero. Y he Ok. tenido mis errores, los asumo, pero no porque alguien me haya preparado algo, asumí yo un error que no me correspondía. Por esa razón fue que yo, la parte ya de lo que es comunicación, pues estaba haciendo la carrera prácticamente trabajándola, y lo de periodismo pues fue para poder tener un soporte, digamos, de estudiante, pero realmente pude haber seguido sin estudiar la carrera, pero creo que no hubiera sido lo correcto. Ok. Justo ahorita que me cuentas un poquito esto, otra pregunta que pensaba cuando preparaba esto es, ¿qué, qué te apasiona más? ¿El periodismo como tal? ¿El deporte? ¿Algún deporte en específico? ¿Qué es lo que más apasiona a Fernando Schwartz hoy en día y a lo largo de su carrera? Pues a mí me gusta la noticia, me gustan las entrevistas, me gusta conocer a los personajes que hacen la historia, me gusta hacer el vínculo entre el público y la gente importante, la gente famosa, no tan solo de los deportes. Gracias a esta profesión, pues he tenido la oportunidad de entrevistar gente que no necesariamente es deportiva, Claro. pero esa parte me apasiona. Lo que pasa es de que se confunde mucho el periodismo, porque, por ejemplo, los narradores y los comentaristas no son periodistas necesariamente, Claro. porque el periodista se dedica a la noticia. Sin embargo, la gente confunde mucho diciendo, no, es que tal periodista me encanta cómo narra. No, ese es un narrador. O un comentarista, ese es un comentarista. Y pocos, y esto sí lo digo con mucho orgullo, y que no suene a presunción, pues sí es un orgullo que en mi caso, pues puedo perfectamente realizar cada una de las funciones como lo hice a lo largo y a través de los años, desde ser un reportero de calle, un reportero de cancha, un periodista de entrevista, de información, como también un narrador, como también ser un comentarista, como ser un analista, como ser un panelista, porque al cabo de los años, pues con la experiencia que uno va adquiriendo,
pues a final de cuentas puede desarrollar todo ese tipo de funciones. Claro, claro, y digo nada más para no obviar, ya lo veía en otras entrevistas y ahorita lo mencionabas, pero solo quiero estar seguro de esto. ¿Tu género periodístico favorito entonces es la entrevista? ¿O no lo consideras tu favorito? Lo que pasa es que la entrevista es invitar a alguien a tu casa y cuando tú invitas a alguien a tu casa, pues no lo vas a agredir. Entonces el arte de la entrevista es saber llevar al entrevistado para llegar a las respuestas que el público espera o a las que uno espera que sea noticia. Entonces se vuelve más que una entrevista, yo diría que se vuelve un diálogo, porque cuando es una entrevista donde tú llevas las preguntas preparadas y vas siguiendo un orden de un guión, pierdes mucho el sentido de estar escuchando lo que te contesta el entrevistado Claro. y muchas veces de lo que te contesta el entrevistado surge la oportunidad de continuar el diálogo con otra pregunta o con otro comentario que tal vez no tenías previsto. Lo Claro. importante, y siempre lo he dicho y nunca hay que confiarse, cuando alguien va a entrevistar a alguien, pues uno se tiene que preparar para saber hasta que de qué pie cojea el entrevistado o cuál es su gusto y demás, para con ellos saber cómo poder llevar a cabo el diálogo, porque yo le quitaría el término de entrevista, porque más bien se vuelve un diálogo y se vuelve una plática entre dos. Claro, claro, completamente de acuerdo. Y bueno, justo ahorita que profundizamos un poquito en el género de la entrevista y en tu forma de verlo y hacerlo, justo ahorita que mencionas algo que es importantísimo, que es el tema del escuchar a tu entrevistado, ¿no? De no guiarte solo por una lista de preguntas que ya tenías preparada, porque sí pasa muy seguido que de repente la gente se pierde o deja ir, por así decirlo, la verdadera carnita, pues lo más valioso por justo querer seguir su especie de guión. Lo que te iba a preguntar es, cuando tú preparas una entrevista y me proyecto digo, no tengo la trayectoria que tú tienes, pero siendo alguien que lleva años entrevistando a personas también, ¿qué haces tú a la hora de preparar una entrevista? Y lo pregunto en el aspecto sobre todo de, no sé, y ha sido por épocas, ¿no? De repente sí tengo una lista de preguntas y justo la uso nada más como base y voy escuchando al invitado y dependiendo de lo que diga, tal vez sí meto algo de lo que ya tenía preparado o tal vez meto algo relacionado con lo que me está contando, ¿no? Pero lo que quiero saber es, cuando tú preparas una entrevista, cuando tú investigas, tienes también esa lista que es como una base, incluso yo a veces la veo como pues una especie de salvavidas, ¿no? Porque también a veces te puede pasar que te quedes sin preguntas o tú sí llegas sin estas preguntas tal cual preparadas y pues por la experiencia y por la investigación, toda la entrevista la haces como me indicas, ¿no? O sea, dependiendo de qué están hablando va surgiendo la siguiente pregunta. Sí, no, leo un poco, sí leo un poco, repaso un poco la carrera del personaje y llevo en mente más o menos la idea por dónde quiero llevar la entrevista, pero no llevo nada por escrito. Ok, No llevo nada por escrito, ni llevo apuntes, ni llevo absolutamente nada, nada más llevo una idea concreta en la cabeza y ya de ahí pues ya vemos cómo entra el diálogo, porque en el caso de la televisión es muy importante desde antes de que se prenda la cámara hacer clic con el entrevistado claro. y ya cuando se prende la cámara las cosas fluyen por sí solas. Entonces, la broma o la plática informal mientras la cámara se conecta, le colocan el micrófono, etcétera, etcétera, es lo que va creando el ambiente para poder desarrollar una entrevista que a final de cuentas resulte exitosa. Claro, claro, sí, romper el hielo siempre ayuda. Y bueno, también algo que quisiera saber, tú mencionabas, ¿no? Que pues algo que aporta a la terquedad en el aspecto del periodismo es tal vez por ser terco consigues esa entrevista que otro no pudo conseguir por no serlo, ¿no? Y justo has contado anécdotas de, no sé, partidos en los que cuando se descuidaba el de seguridad te metías a entrevistar a esta persona que estabas buscando, o cómo hablabas con ellos antes de que te los fuera a ganar, no sé, digo, TV Azteca en un caso que veía que contabas. ¿Cuál fue? Siendo justo alguien que valora las entrevistas y que las disfruta, ¿cuál fue la entrevista que más te enorgulleces y que más terco fuiste para conseguir, ¿no? Porque justo lo mencionabas, incluso no solo han sido deportistas, ¿no? Has entrevistado distintas personalidades y has entrevistado gente muy grande. Entonces, y digo, no necesariamente tiene que ser alguien que los demás consideremos muy grande. Igual y me vas a decir que aquella persona que varios incluso no conocen fue la entrevista que más te enorgulleces o qué sé yo, pero ¿cuál fue la que más te enorgulleces?
de haber conseguido y que justo fuiste terquísimo para, para lograrlo. Pues son varias, ¿no? Son varias. Evidentemente, una que me marcó, pues fue poder entrevistar a Pelé cuando yo tenía 15 años de edad y me habían negado la entrevista y me fui a plantar al hotel donde estaba hospedado. Tuve la fortuna de hablar con él directamente, me concede la entrevista y pues fue algo maravilloso porque a los 15 años llegarle a Pelé, que era la Sí. máxima figura del fútbol mundial y sigue siéndolo, pues realmente sí es algo que me enorgullece. O como el día que convencí a Diego Armando Maradona del aeropuerto irse directamente al estudio a 24 horas con Jacobo Zabludovsky, también fue un gran logro. O el día que reuní por vez primera para que se conocieran en persona Hugo Sánchez y Fernando Valenzuela, que llenaron toda una época dentro del deporte, aparte en forma contemporánea, a la par de Julio César Chávez en boxeo, béisbol y fútbol, pues llevar a Valenzuela al estudio y un Hugo Sánchez esperando ahí para que ambos se conocieran en persona, pues yo creo que fue realmente algo maravilloso, ¿no? Y Claro. pues así, cada una debe tener su lugar, debe tener su momento, y bueno, a final de cuentas, lo que hoy es noticia, mañana es basura, así que todas esas entrevistas pues ya quedan en la historia y uno no puede vivir del éxito del pasado, simplemente hay que pensar en el siguiente minuto, a quién se va a entrevistar, a quién se va a conseguir, qué exclusiva se va a dar. Por ejemplo, ahora en el Mundial de Qatar 2022, sin que nosotros tuviéramos derechos de transmisión, logré sacar 36 entrevistas exclusivas, de las cuales yo considero que 30 fueron de un extraordinario nivel, y pues estar con figuras internacionales como David Trezeguet, como Ronald de Boer, como Mario Kempes, como Claro. Cafú, Lothar Mateus, Yaya Touré y todo, pues sí, es algo que a final de cuentas enorgullece. Xavi, Del Piero, entonces la verdad muy padre, y aparte, pues ya con muchos de ellos que te identifican, ¿no? Por tantas veces que te has cruzado en el camino, y eso pues ya se convierte en un orgullo personal para uno, como un presidente Infantino que te salude por tu nombre, o un presidente Thomas Bach del Comité Olímpico Internacional igual, pues quiere decir que a final de cuentas has dejado una semillita sembrada en el camino. Claro, claro, y bueno, creo que dos cosas. Creo que cualquier fanático del fútbol, ahorita con todos los nombres que dijiste, si es que no ubicaba el tipo de personalidades que has entrevistado, se debe estar deleitando con esos nombres. Pero justo ahorita que también platicas de esto y aprovechando, hablabas, ¿no? Como de esa experiencia de, por ejemplo, entrevistar a Pelé siendo muy joven. Y digo, justo mucha gente que siga tu trayectoria sabe que desde joven te tocaron roles importantes, tareas importantes. Lo has hablado, te platicaba que escuchaba también la entrevista con Toño de Valdés, lo hablabas también ahí. Eh, a esa edad, ¿alguna vez te imaginaste no el tipo de gente que ibas a entrevistar? Porque digo, te tocó muy joven, pero ¿te imaginaste también recibir reconocimientos? O sea, justo lo pregunto porque acabas en este mundial de recibir otro, o sea, acabas de recibir el reconocimiento de la FIFA, no es el único premio que has ganado. Y bueno, justo en otras entrevistas incluso has hablado digo, ahorita hablábamos de orgullo, pero también has hablado de este tema. Me da la impresión que eres una persona a pesar de lo que ha logrado, que tiene la humildad de justo, ¿no? Reconocerse como uno más. Entonces, ¿te imaginabas o soñabas siquiera con recibir premios, con recibir el reconocimiento, justo con un día estar saludando o que te saludara más bien el presidente de la FIFA y se supiera tu nombre? O sea, ¿te imaginabas todo esto? ¿Soñabas con ello? ¿O hasta dónde llegaban tus aspiraciones en ese entonces, cuando comenzabas? No, pues realmente los premios sí, bien, hacer un halago, Claro, recibirlos en vida pues, está muy padre, pero pues uno no trabaja para reconocimientos y para premios, uno trabaja por dinero, esa es la primera razón. sí, La segunda razón, el que trabajes en algo que te guste y además te paguen es una maravilla, porque muchas veces tienes que trabajar en cosas que no te gustan para llevar un sustento, y en ese caso me considero un afortunado. ¿Y por qué la humildad? Porque aunque nuestro trabajo está ante la opinión pública, pues a final de cuentas es uno igual que cualquier otra persona, no es uno de Marte ni de Júpiter, ni tampoco por salir en televisión tienes que ser un creído, engreído y payaso con la gente. Yo creo que a final de cuentas es una profesión. Al momento en que se apaga la cámara, se acabó tu profesión y vienes a ser una persona común y corriente como cualquiera,
Y aparte, ya en el caso de la opinión pública, siempre he pensado que uno se debe a la gente, porque por la gente te mantienes vigente en el gusto de que ellos todavía les gusta escucharte o les guste saber tu opinión o te saluden en algún lado o te pregunten dónde andas o te digan te quiero ver más y no te veo tanto. Bueno, pues a final de cuentas ese es mejor premio que cualquier otro de los que yo haya recibido. Claro, claro, y bueno, también decías que justo, ¿no? Que las entrevistas no pueden vivir por siempre, que son, pues justo, ¿no? No son atemporales necesariamente y que la más importante es la que sigue. ¿Hay alguna entrevista que traigas en mente que quieras hacer? Ha de haber muchas, pero alguna que puedas compartir, que digo, no necesariamente significa que se va a hacer, ¿no? Pero que sí tengas ahí en la mira, que te gustaría hacer, no sé, ¿hay alguien que tengas en mente? Pues siempre buscas lo mejor, ¿no? No siempre se puede dar, pero la que Claro. venga es bienvenida. La que venga es bienvenida. Todo de repente se va dando sin que uno lo busque, uno lo pretenda. Me pasó apenas en el verano pasado, que es muy difícil que el Bayern Múnich te dé una entrevista y más con una de sus figuras, y me senté con Manuel Neuer. Entonces, Ok. pues nunca hay que pensar en que no se va a poder lograr, porque siempre viene algo importante. Por ejemplo, en Qatar, en el Mundial de Clubes en diciembre de 2019, y por las buenas relaciones que hice con comité organizador, más las que tengo en FIFA, pues en un ratito tuve a Michael Owen, tuve a Santiago Solari, tuve a Karembó, que aparte es amigo mío, también lo he entrevistado muchas veces, tuve a Ronald de Boer, tuve a Mauricio Pochettino, tuve también a Tim Cahill, la gran figura Sí, australiana, claro. a Iker Casillas, y todo eso se dio en menos de 3 días. No Julio manches. César, Bebeto, entonces, pues ahora sí, Xavi, el propio Xavi, entonces, cuestión de un poco de suerte y un poco de fortuna y de estar también en el lugar indicado a la hora indicada, esa es una gran realidad. Ok. Y justo mientras contabas esto, lo que yo pensaba es, y creo que igual que lo que decías al inicio de que en cualquier industria hay que ser terco, o bueno, casi cualquier industria, justo yo pensaba de también en casi cualquier industria, ejemplo, yo trabajo en publicidad y también aplica aquí. Al final es muy importante el famoso networking, ¿no? Y también a la hora de conseguir, no necesariamente siempre va a ser con networking, pero también ayuda tantito para conseguir ciertas entrevistas, tal vez otras no, ¿no? Y bueno, justo estaba pensando en esto mientras me lo contabas y decías ahorita, ¿no? Cerrabas con que hay que estar también en el lugar y en el momento adecuado. Creo que hay un elemento más. Tú me podrás desmentir si estoy mal, pero creo que también es saber aprovecharlo, ¿no? Tiene rato que no lo hablo con ningún invitado, pero justo lo que he llegado a platicar a veces es el tema de también aprovechar las oportunidades, porque no solo se trata de que llegue, ¿no? Es el cómo identificarlas y cómo aprovecharlas. En tu caso, en tu carrera, en tu experiencia, cómo aprovechar el estar en el lugar y momento adecuado, porque también, y también lo pensaba cuando hablábamos de conseguir entrevistas y de ser terco, ¿no? Porque pensaba que también pues si eres demasiado terco para conseguirla, también puedes llegar a ser invasivo, también puedes ser contraproducente con ciertas personas, ¿no? Creo que es lo mismo a la hora de aprovechar la oportunidad. Si no lo haces bien, si no sabes cómo hacerlo, si no la identificas, puede ser contraproducente. Entonces, ¿cómo aprovechar estar en el momento y en el lugar adecuado? Pues yo creo que primero hay que respetar la privacidad de las personas cuando están fuera del ámbito profesional. No porque te encuentres a un deportista famoso en un restaurante, irlo a molestar porque está en su momento familiar, ¿no? Yo creo que una parte importante es la prudencia y Ok, la educación. Mientras esté en el terreno profesional, buscar una entrevista, bienvenido, pero en los momentos en los cuales uno está buscando también la privacidad, pues también que la gente lo respete. A mí me llegó a pasar mucho que yo me hartaba de que en cualquier lugar que llegaba con una persona, con una amiga, con un amigo, con un grupo de amigos, siempre era la interrupción de, oye, ¿qué opinas de la América? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué opinas de tal partido? Todo, pues sí, a uno le gusta lo que hace, a uno le gusta hablar de todo eso, evidentemente sí, pero también hay momentos en los cuales uno está en otra circunstancia y en otra situación, pues uno lo que pediría es un poco de respeto a la privacidad. Entonces, pues en el caso de nosotros que es mínimo en cuanto a los ídolos, pues a final de cuentas, con los ídolos nosotros debemos tener esa paciencia y esa educación de saber cuándo abordar y cuándo no.
¿Consideras que, digo, obviamente la experiencia, en caso de que ya lo tuvieras, lo ha de haber acrecentado, pero consideras que siempre tuviste ese tacto para justo saber aprovecharlo, saber acercarte? Bueno, lo mismo, entiendo que obviamente lo tuvieras o no, fue mejorando, estoy seguro, pero ¿consideras que siempre lo tuviste? ¿O cómo fue este proceso de adquirir ese tacto, ¿no? Porque luego también, y sobre todo por la profesión, pues hay gente que o que no lo tiene o que justo por cómo funciona a veces y por la competencia, pues de repente lo pierde con tal de ganar esa nota, de ganar esa entrevista, de ganar... Ahora se ha perdido mucho por las redes sociales y por todo lo que hay nuevo. Anteriormente había un poco de mayor comunicación, de mayor respeto, Ok, de mayor empatía entre el deportista y el periodista, y todo esto se ha perdido por las redes sociales. Esa es una realidad. Ya ha cambiado absolutamente todo. Antes había una convivencia muy sana con la línea delgada de chamba y chamba, la de ellos y la de nosotros, pero había más empatía, y esa empatía se ha perdido totalmente al paso del tiempo, y una parte se ve como enemiga de la otra. Por ejemplo, Canelo Álvarez no soporta una crítica, y siendo persona pública, pues tiene que soportar la crítica. A final de cuentas, claro. nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, y a final de cuentas la crítica, asimilándola, pues lleva a una buena autocrítica y a un mejoramiento de cada persona. Pero así como el Canelo, hay muchos deportistas que en su momento de fama no respetan muchas cosas, y al momento del retiro, pues ya andan buscando a los que ellos rechazaron. Claro. Claro que hablando de eso, de este cambio que comentas, digo, hasta donde sé, muchos deportistas, obviamente, y bueno, en los equipos de fútbol sobre todo, pero también deportistas boxeadores como el Canelo, sí tienen un equipo que en teoría los va asesorando, ¿no? También para justo, en teoría, no caer en Pero no esos hacen caso, errores. no Y hacen caso, no. Al momento en el cual un deportista está en la cumbre, le pueden hablar al oído 500 asesores y no los oye. No los oye porque a final de cuentas el ego y el reconocimiento exacerbado, que muchas veces los convierte en ídolos, pues les hace perder piso. claro, y justo ahorita que hablas del ego, qué bueno que lo mencionas, algo que también quería preguntarte es, y siendo alguien que empezó tan joven, y no solo eso, ¿no? Sino que también pues hay mucha gente que te tira flores por tu trayectoria, obviamente es algo ganado, pero lo que te iba a preguntar es, en algún momento consideras que no sé cómo le hiciste para mantener los pies en el piso o en algún momento crees que tal vez se te subió un poquito el ego. O sea, justo lo pregunto por eso, ¿no? Porque mencionaba Toño de Valdés, también justo reconocía tu trayectoria. No te había dicho cuáles vi, pero también vi la de Javier Alarcón y Javier Alarcón también reconocía tu trayectoria. Muchas personas cuando hablan de Fernando Schwartz reconocen su trayectoria, ¿no? Y obviamente es algo ganado, pero habiendo empezado tan joven y justo habiendo tenido esas oportunidades tan joven, que no cualquiera las tiene, y bueno, hoy en día siendo alguien tan reconocido, ¿en algún momento te costó trabajo mantener los pies sobre el piso? ¿Cómo le hacías? Porque digo, también es normal, ¿no? Que si de repente todo el mundo llega y te echa flores, no estoy diciendo que a ti te pase, pero si a mí llegan y me echan flores con el ego que me cargo, va a ser bien fácil que yo me vaya al cielo, ¿no? Entonces, no sé, ¿te costó trabajo? El ego es algo que nunca tuviste problema, no sé, cuéntame un poquito. Todos tenemos un ego, eso es una realidad. La cosa es saber cómo encauzarlo. Mi papá me mantuvo mucho con los pies en la tierra, y aparte, cuando empecé muy chavo en esto, un periodista de la revista Impacto me dio una lección de vida que siempre he aplicado. Entre más alto llegas, sé más humilde, porque el día que te caes nadie te tiende la mano, y yo lo viví en carne propia en las caídas que he tenido a lo largo del paso en esta carrera. Claro. Nadie me tendió la mano y me tuve que levantar yo solo. Entonces, ¿de qué te sirve ser creído cuando a final de cuentas en cualquier traspié ya valiste y hay que volver a remar contra corriente y volverse a levantar? Y aparte, pues ¿para qué te sirve ser creído o ególatra? Pues a final de cuentas no te van a pagar más. O sea, yo lo veo como algo natural y normal, pero yo creo que es la educación que cada quien trae de base y el soporte familiar que cada uno tenga en su momento. Claro, claro que ahorita que mencionas, bueno, ciertas crisis, justo también veía, ¿no? Que platicabas de ello, no voy a profundizar en ninguna, digo nada más
pues en algún momento en otros lados cuentas pues el tema de cuando saliste de ESPN, ciertas salidas y en una, creo que fue Toño Valdés el que te preguntaba, no estoy seguro si fue en esa, pero alguien te preguntaba si hay amigos en el medio y justo platicabas que amigos no, que hay gente que te puede, al menos en el periodismo y cualquier cosa que diga mal, obviamente corrígeme, pero pues luego hay gente que justo la competencia es tanta que de repente pues hay gente que te traiciona o que simplemente no te da la mano. Me recordaba mucho cuando veía esa parte, cuando platiqué, el año pasado tuve la oportunidad de platicar con el Chelis también acá, y el Chelis también contaba que en su momento, pues cuando hubo crisis, pues sintió que lo dejaron solo, ¿no? Y lo que quiero preguntarte sobre esto es... ¿Qué opinas de que el medio sea así, no? Y lo pregunto, ¿no? Porque también justo luego platico con mi novia, ¿no? Vuelvo a lo mismo, yo trabajo en publicidad y luego platico con ella de que en publicidad es lo mismo, ¿eh? O sea, de repente son muy amigos y de repente cuando uno ve oportunidad de crecer más que el otro, sin problemas se apoyan por la espalda. O sea, luego bromeo con algunos que parece Juego de Tronos en la industria y creo que pasa en muchos lados, ¿no? Y lo que quiero saber es, ¿qué opinas de ello? Porque... si bien entiendo el tema de la competencia, entiendo el tema de ofrecer, que puede aportar cosas como ofrecerle algo mejor al público, exigir temas como profesional, pues también creo que puede haber partes negativas, ¿no? Pero quisiera saber qué opinas tú, cómo ha sido tu experiencia. Hay mucha competencia en todos los medios y hay mucha gente sin escrúpulos que con tal de escalar pisa, esa es una realidad. Y pues en el medio de comunicación, por lo menos, la grilla es muy fuerte, si Claro. hay una lucha constante porque se juntan las luchas de los egos y de las traiciones, y sí, son pocos realmente los verdaderos amigos, son pocos los verdaderos conocidos que aunque no hay amistades profundas, sabes que cuentas con ellos, como también hay las traiciones. Entonces, siempre yo creo que la vida personal de uno, hay que hacerla totalmente al costado del medio donde uno trabaja. Ok, ok. Y creo que muchas veces se da así, digo, no necesariamente todas las cosas, pero mucha gente es así. Y lo entiendes hasta que lo vives. Y bueno, algo que también quisiera saber y como alguien que también disfruta de las entrevistas, justo, ¿no? También ahorita citabas esta lección que te dio, bueno, o este consejo que te dio otro periodista de cuando empezabas, ¿no? De mientras más alto hay que ser más humilde. Y algo que a mí me gusta de entrevistar gente y un poquito de lo que mencionabas del diálogo, es que yo he aprendido de muchos invitados. Hay tal vez también invitados que tal vez a largo plazo tal vez ya no recuerdo tanto lo que platiqué. Hay invitados que recuerdo absolutamente todo y hay algunos que me dejan lecciones, ¿no? Ejemplo, creo que hace 2 temporadas lo que más se me quedó grabado de varios invitados es ten un negocio además de lo que trabajas, ¿no? Ten ese plan B por si un día te quedas sin trabajo. Varias cosas. Lo de seguir tu instinto lo he aprendido de invitados, lo he aprendido también de mí, pero quisiera saber entre las miles y miles de entrevistas que has hecho, seguro hay varias, pero ¿hay alguna lección que consideres la más valiosa o de las más valiosas y que quieras compartir con la gente que nos esté escuchando o viendo? Lo que pasa es que siempre aprendes algo. En esta vida Sí, nunca se termina de aprender y el que no quiera aprender, pues a final de cuentas está perdido porque nunca se termina de aprender a lo largo de la vida y cada persona con la que platicas te debe dejar algo y es muy fácil, quédate con lo bueno y lo malo deséchalo. Así siempre lo aprendí desde que empecé en esto. Todo lo bueno como esponja asumirlo, todo lo malo hacerlo a un lado y sí, sí sacas lecciones de vida, sacas lecciones de entereza, sacas lecciones también de experiencias que otra gente vivió y que te las transmite, como también sacas muchas decepciones claro. por la forma en la cual te quieren encauzar la entrevista para hacerte quedar en ridículo. Sí, claro, claro, claro. Y bueno, justo ahorita que también tocando, o bueno, manteniendo el tema de las entrevistas, mencionabas algo también importante, ¿no? Siempre ayuda a romper el hielo antes de entrar. Y generalmente con un invitado que sí lograste romper el hielo, obviamente la conversación fluye mejor, obviamente tú también te sientes más cómodo, el invitado se siente más cómodo y bueno, generalmente se da un mejor diálogo, ¿no? Ahora, al menos en mi experiencia, hay ciertos invitados con los que tal vez pues no se logra romper el hielo, ¿no? O incluso tal vez que lo rompiste y a la hora de hacer la entrevista pues fue más complicada, ¿no? Y era lo que quería preguntar, no
la más difícil de conseguir, no complicada en ese aspecto, pero alguna entrevista que seguro también te aportó bastante, ¿no? Pero alguna entrevista que fue complicada de realizar, o sea, pues requirió más de ti que otras, porque pues también las hay, ¿no? Hay unas con las que hay que pensar mejor, en las que tal vez, justo, ¿no? Un poquito también lo decías, a veces uno va ideando como las preguntas necesarias para llegar yo lo decía también, ¿no? A esa carnita que aporta más, pero pues hay invitados más difíciles, hay invitados más fáciles. ¿Hay alguna que recuerdes que también fuera compleja en alguno de estos aspectos? Y no sé, digo, ¿cómo fue tu experiencia? Eh, ¿Cómo sucedió? Las más complejas son cuando sale un futbolista de la cancha, cuando sale un boxeador del ring, cuando sale alguien con la adrenalina de haber competido. Lógicamente, esa adrenalina se convierte en positivismo cuando ganan, pero cuando pierden, la entrevista se vuelve muy complicada, o entrevistar a seleccionados de Argentina, seleccionados de Brasil, muchas veces se convierte en un dolor de cabeza por el tipo de personalidades que hay, pero es ahí donde el periodista no se debe intimidar. A mí me pasó con un jugador de la selección de Argentina, con Roberto Ayala, que estaba suspendido para los cuartos de final de una Copa América, la Copa América que se celebró en Perú, y pues yo le pregunté a él que qué sentía o qué tanto podía modificar a Argentina el hecho que él estuviera suspendido y no jugara el siguiente partido, y su respuesta fue, pues vos, ¿cómo crees que me sentí? Y yo le dije, el que pregunta aquí soy yo y el que responde eres tú. Y ya a final de cuentas ya fue cuando logré que se bajara. Entonces a veces también hay que tener personalidad, porque muchas veces cuando tienes al entrevistado viéndolo a los ojos, pues muchos se achican y a final de cuentas te comen el mandado los entrevistados, y tú nunca como periodista puedes permitir que el entrevistado se te suba encima, porque entonces ya la entrevista se fue al revés. ¿Cómo le decías para agarrarte los pantalones, no? Y sobre todo lo pregunto porque también en algún momento te preguntaban de que empezaste muy joven, que si te había dado miedo y tú decías que sí, ¿no? Que es lo lógico, ¿no? Entonces entiendo que tal vez después de una trayectoria, entre comillas, pueda ser más fácil porque pues ya tienes la experiencia, pero ¿cómo le hacías para agarrarte los pantalones, sobre todo cuando más miedo sentías, ¿no? Porque justo si hay invitados que imponen más, luego también uno puede... que es poco profesional, ¿no? Pero de repente cuando admiras a la persona que entrevistas, de repente uno puede hacerse más pequeño. ¿Cómo le hacías tú para tener los pantalones de... No solo a nivel de entrevista, ¿no? Sino en general, porque veía otras anécdotas, o sea, no sé, con Saludov, lo voy a pronunciar mal, pero con Saludov, me está costando trabajo el apellido, pero bueno, con él, justo veía que en algún momento también traías algo que te... bueno, sí, hiciste una entrega que te habían pedido hacer y que justo él te llamó y te decía, no la voy a poner, no sé si te dijo que estaba mal o solo te dijo que no lo iba a poner y tú le habías dicho, bueno, yo ya lo hice, haga lo que quiera, y que justo él contaba, ¿no? No recuerdo quién más estaba con ustedes, pero que esa persona le dijo, nada más por los pantalones que tuvo lo voy a poner. O sea, siempre fuiste... No sé si siempre, pero tú tienes varias anécdotas de que tuviste pantalones desde joven, ¿no? ¿Cómo le hacías? Porque... Porque siempre he tenido carácter muy fuerte. Ok. Siempre he tenido carácter muy fuerte y soy muy neta, no me callo lo que siento. Eso a veces tampoco es muy bueno porque causan animadversión o te tachan de conflictivo y demás, pero pues a final de cuentas, cuando uno tiene convicciones muy firmes dentro de uno mismo, pues a final de cuentas uno se muere y uno defiende la suya. Muchas veces te sale bien, otras veces no te sale bien, pero si en esta vida no tienes carácter, pues ¿para qué veniste a esta vida? O sea, no Claro, veniste a estar bajando la cabeza y que te están dando tus cocos todo el tiempo. claro que justo no necesariamente creo que tenga el carácter que tienen ustedes, pero yo también soy una persona que no le tengo miedo a ciertas discusiones que luego la gente le tiene miedo cuando creo en lo que estoy defendiendo. Y justo ahorita que contabas eso también me recordaba, se lo pregunté al Chelis, te lo pregunto a ti porque también el Chelis es una persona con carácter, es una persona que pues justo defiende lo que cree independientemente si a veces está bien o a veces está mal. ¿Te arrepientes de siempre haber tenido ese carácter, de siempre, justo tú lo decías, ¿no? A veces es bueno, a veces tal vez no es tan bueno,
¿Te arrepientes de en alguna situación haber sido así? O a pesar de lo malo y lo bueno, ¿estás ok con ello? No sé, cuéntame un poquito. No, yo creo que fui muy impulsivo muchas veces y eso de ser impulsivo pues no fue bueno porque a final de cuentas me hizo perder oportunidades, me hizo perder posiciones y claro, uno lo entiende a esta edad, en el momento anterior pues no lo piensas y no lo haces porque no tienes la madurez que actualmente tienes para pensar que en ese momento hiciste mal. Por eso anteriormente yo decía que la vida es un constante aprendizaje y no terminas de aprender porque tal vez si hace 30 años reaccionaría como ahora reacciono, tal vez estaría mejor. Y el tal vez es hipotético porque nunca se sabe qué hubiera sucedido si en ese momento mi reacción hubiera sido otra, porque el hubiera no existe. Claro. Entonces, mi conclusión a estas alturas del camino, pues es de que sí hay que tener carácter, pero no tomar decisiones en caliente y guardar los impulsos en un cajón. Era lo que te iba a preguntar. ¿Consideras que es lo mismo ser impulsivo y tener carácter o se puede tener carácter y no ser impulsivo? Se puede tener carácter y no ser impulsivo, porque cuando actúas por impulsos es muy diferente a actuar por carácter. Cuando actúas por impulsos porque te picaron la resortera y sueltas el dardo. Y cuando Claro. tienes carácter, respondes ese dardo con inteligencia. Cuando es por impulso, respondes con tonterías. Claro, claro, justo, incluso se podría asumir que justo cuando uno está siendo impulsivo, aunque uno crea que tiene carácter, tal vez no tuviste el carácter, ¿no? De aguantar, meditar y tal vez después defender, hacer algo, tal vez no, pero sí, creo que es un buen punto y creo que muchas personas, pues, como dices, ¿no? Lo vamos aprendiendo con la experiencia y con el tiempo. Y bueno, Fernando, te preguntaba, ¿no? En el inicio de la entrevista, algún momento que fuiste terco y lograste obtener eso que buscabas o que fue positivo, pero también hablábamos de esa terquedad negativa. ¿Hay algún momento que quieras compartir que justo tu terquedad te llevó a algo malo? Porque vuelvo a lo mismo, esto se podrá llamar el tercas, pero no se trata de decir sean tercos siempre o sin pensar como hablábamos, ¿no? O sea, también, pues es un poquito de eso, ¿no? También conocer la experiencia de los invitados y que la gente que lo escuche sepa discernir cuándo ser terco, cuándo no, o cómo ser terco. Entonces, no sé, ¿hay algún momento que recuerdes? Estoy seguro que también habrá varios, pero alguno que recuerdes y quieras compartir que pues mejor no hubiera sido terco. Son varios, porque a final de cuentas, por el del querer tener lo que otros no tienen, pisas callos, evidentemente, y el poder llegar a ciertos personajes que otros no pueden, causa envidia y causa molestia, y bueno, uno por ese afán de conseguir las cosas pisa, y muchas veces pisa sin darse cuenta. Entonces, a final de cuentas, pues eso yo creo que sí es una terquedad negativa. Claro. Claro, y bueno, también relacionado con el tema de la terquedad, con el tema de tu carrera, justo quisiera saber, hablábamos también de ciertos momentos negativos, de ciertas crisis, de cómo es la industria en el sentido negativo y positivo. ¿Qué es lo que hace que valga la pena? ¿Qué es lo que hace que valga la pena lo que has vivido, lo que has hecho? Entiendo que habrá momentos que justo uno no sé, ir a un mundial debe ser muy bueno, justo ir a tal pelea, ir a cubrir tal evento que querías cubrir, ir tal vez a las Olimpiadas, qué sé yo. Obviamente, pues son momentos buenos, pero ¿qué es lo que hace que valga la pena? Porque algo te puede hacer feliz por el momento, ¿no? Pero justo habrá cosas buenas y negativas como en cualquier trabajo. ¿Qué es lo que hace que valga la pena? Porque no cualquier persona siente que valga la pena lo que hace. Pues lo que vale la pena es estar en eventos mundiales que toda la gente anhelaría estar ahí, que uno tiene la oportunidad de estar ahí por más trabajo que sea, por no dormir y demás, y que aparte no te cuesta de tu bolsa, porque son Sí, claro. eventos realmente muy caros y aparte estás en un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque entras a los estadios como periodistas sin pagar un boleto de 200, $300 por verme barato, porque claro, en un evento grande, una final como la del Mundial de Qatar, Argentina-Francia, pues los boletos estaban por las nubes, ¿no? Y a Sí, final claro. de cuentas, el poder entrar con un boleto sin pagarlo para trabajar, pero aparte disfrutar, porque como persona también estás allá adentro disfrutando, pues son cosas que realmente valen la pena y sobre todo el poder tener el contacto y la relación
con la gente que hace la historia. Y yo en mi caso, en eso, pues sí me siento muy afortunado porque haber conocido a Pelé desde tan chico hizo que lleváramos una larga amistad, con Maradona igual, en su momento con Mohamed Ali, que es el más Sí, grande claro. de todos los tiempos, también hubo una muy buena relación y eso es lo que te da esta carrera, el poder estar y conocer personalmente a los ídolos que cualquier gente quisiera tener ahí al lado y que no tiene esa posibilidad. Entonces, una cosa se paga con la otra, aunque en lo personal y en lo familiar nunca estás. Esa es una realidad y bueno, pues la vida te da y te quita. Entonces, la vida Claro. te puede dar mucho en lo profesional, pero en lo personal te quita de muchos momentos. Y bueno, es la vida que a cada quien le toca vivir, que cada quien le enfocó de esa manera y a final de cuentas, pues ahí están los resultados. Claro, y al final pues justo son decisiones, sacrificios pues triunfos o recompensas tal vez, por así decirlo. Y bueno, justo también algo que quisiera saber ahorita que me cuentas un poquito de esto, de la parte, de la mejor parte tal vez. Justo platicabas de esa cercanía que puede haber con ciertos ídolos, ¿no? Y que también es algo, pues es algo distinto, ¿no? Que no cualquier persona tiene la oportunidad de vivir. De las personas que has tenido la oportunidad de conocer, porque habrá con quienes conviviste más, con quienes conviviste menos. ¿Cuál es alguno de los deportistas que más admiras o respetas justo porque tú conocías a la persona, ¿no? O sea, es un decir, pero ejemplo, hablabas de Maradona, hablabas de Pelé, no tienen que ser ellos, obviamente, pero lo que voy es tal vez el poder convivir con ellos, el poder conocerlos a mayor profundidad, pues llega un momento que ciertas personas se ganan tu admiración y respeto más que otras, ¿no? Ejemplo, también me pasa a mí con el Tercas. Hay ciertos invitados y cuando acabo la entrevista me quedo así de, no manches, si de por sí creía que era alguien chido, pues ahorita lo admiro, lo respeto más, ¿no? No sé, algún deportista o no tiene que ser deportista, ¿no? Porque también hay entrenadores, hay muchos tipos de personas, pero alguien que se ganara tu respeto por la persona que era. Todos tienen su lugar y su momento. Sería muy injusto Ok, decir este sí, este no. No con todos forjas una amistad. Muchos son conocidos nada más, pero sería muy difícil juzgar. Tal vez quien más me impactó y estuve con él en entrevista, digamos, diálogo sin cámara, pues fue el Papa Juan Pablo II y estar con un personaje de esa magnitud, pues realmente te deja marcado y lo del Papa pues claro que me dejó muy marcado el haberle podido dar la mano, el sentirlo y con todo que uno no sea católico, pues a final de cuentas es una gran personalidad del planeta y haber tenido el privilegio de conversar con él durante 5 minutos, de darle la mano y todo, bueno, pues a final de cuentas me lo recuerdo al día de hoy y se me enchina mucho la piel. claro. Y pues deportistas en sus momentos de gloria, el poder estar ahí cerca, pues es algo que tampoco jamás se olvida. Entonces, ahora sí que decir este sí, este no, Sí, sería claro. realmente muy difícil, pero pues a final de cuentas a mí me tocó ver cómo a Hugo Sánchez le llamaban indio en España y lo que llegó a hacer. Me costó ver a Julio César Chávez en sus tiempos de alcoholismo y drogadicción y cómo en el ring totalmente se transformaba. O me tocó un Fernando Valenzuela que a la fecha sigue siendo muy introvertido, pero es una gran persona, que además con él también, como con Julio César y como con Hugo, conservo la relación hasta estos días. Bueno, pues es algo que finalmente te deja, o el poder entrevistar y trabajar con el que fue mi ídolo, con Enrique Borja, porque yo saltaba con él a la cancha en el Estadio Azteca y en el Estadio de Ciudad de los Deportes cuando jugaba en Pumas a raíz de que estudió administración de empresas con un primo mío. Bueno, el estar con tu ídolo y luego trabajar a su lado y luego entrevistarlo, pues a final de cuentas también te marca. Yo creo que a final de cuentas cada uno te deja una diferente enseñanza y sería muy difícil decir, no, este fue el mejor, este fue el peor, este fue regular, porque creo que cada gente se merece un respeto. Claro, claro, y digo, ahorita que mencionabas lo de Hugo Sánchez, de cuando en su momento lo llamaban indio en España, justo creo que estaba viendo en la semana que no tiene mucho que se cumplió, no me acuerdo qué aniversario del... 35 años del Ah, gol que anotó contra Logroñés. sí, claro que digo, ahí seguramente cualquier persona que lo llamaba indio
se arrepintió de haberlo criticado, ¿no? Porque se echó uno de los mejores goles en la historia del Real Madrid. Y bueno, Sí, lo que son las cosas. él se levantó precisamente por el carácter que tiene y sí, sí es realmente admirable, admirable todo lo que hizo. Claro, claro, y ahorita también hablabas, bueno, justo hablabas de Valenzuela y decías que es introvertido. Yo veía en una entrevista que te definías como introvertido. Tengo dos dudas de esto, pero lo primero es, quisiera nada más estar seguro, ¿te defines como introvertido todavía, Fernando? No, ahora Ok, ya no, pero sí, no soy mucho de hablar cuando no entro en confianza y soy totalmente extrovertido para hacer relaciones públicas dentro de lo que me apasiona, que son los deportes, y de poder hacer nexos con la gente inmiscuida en todos los niveles del deporte. En las televisoras donde he trabajado, pues muy metido en lo mío por mi misma forma de trabajar ya mencionada, de que a mí me gusta equivocarme por mí mismo y no por un tercero, y muchas veces se me califica de individualista y de no trabajar en equipo, pero que volteen a verse a un espejo y pongan sus barbas a remojar, porque hay una hipocresía total cuando dicen que trabajan en equipo y por atrás te están metiendo el puñal por la espalda. claro, claro, creo que eso es indiscutible. Y bueno, justo también te preguntaba eso porque, eh, pues justo, ¿no? Lo mencionabas incluso, haces relaciones públicas en tu trabajo, eres comunicador, eres periodista. Y justo te preguntaba porque también yo te comentaba que yo estudié comunicación, ¿no? Y a mí me tocó en su momento una maestra que justo cuando se enteró que iba a estudiar comunicación, me decía que cómo iba a estudiar comunicación si ni hablaba, que no es cierto que no hablo, pero bueno, ella sí me veía. Y era lo que te iba a preguntar, ¿qué le dirías a las personas que creen que alguien introvertido no puede ser comunicador, no puede ser periodista o incluso sobre todo el tema de relaciones públicas? Seguro hay mucha gente que cree que cómo vas a hacer relaciones públicas y como me dijo mi maestra, ¿no? ¿Cómo vas a hacer relaciones públicas si no hablas, ¿no? Entonces, no sé, siendo alguien que también creo demuestra que a mi parecer que es falso el hecho de que un introvertido no pueda hacer todo este tipo de cosas, pero ¿qué dirías tú siendo alguien que en su momento tal vez se consideró así? Es muy fácil y definirlo muy corto. Una cosa es la vida personal y otra cosa es la vida profesional. Puedes ser introvertido en tu vida personal y extrovertido en tu vida profesional y puede ser viceversa. Entonces, es así de fácil. No le encuentro ninguna otra explicación. Claro, claro. Y bueno, para cerrar, Fernando, para cerrar con la entrevista, pues justo quisiera saber, hemos hablado de muchas cosas, contaba incluso lo que he visto en otros lados, compartías anécdotas, compartías personas que has tenido la oportunidad de entrevistar, de conocer, y pues múltiples, bueno, también múltiples experiencias como vivir mundiales, vivir peleas, yo mencionaba también el tema de las Olimpiadas, vivir todo tipo de eventos, ¿no? Eh, no sé, si tuvieras que compartirle a una persona que quiera dedicarse también al periodismo deportivo, si tuvieras que compartirle una última anécdota para ni siquiera inspirarlo, ¿no? Tal vez puede ser inspirarlo, puede ser concientizarlo, puede ser simplemente compartirle la experiencia para complementar los puntos que está considerando a la hora de elegir esa carrera, esa profesión. ¿Qué otra anécdota le compartirías? O sea, en este momento, ¿cuál te nace compartirle a la gente que quiere dedicarse al periodismo deportivo? Pues es que es como en cualquier otra profesión, ¿no? Lo que abraces, abrázalo con cariño y lo que abrazas con cariño, hazlo con afecto. A final de cuentas, si tú no cumples en tu profesión, pues no encuentras la satisfacción. Y cuando tú cumples y encuentras la satisfacción, obviamente vas creciendo. Y el consejo, pues es muy fácil, como lo mencioné también anteriormente, no se puede vivir del éxito ni del fracaso, porque a cada minuto surge una oportunidad nueva. El éxito y el fracaso ya fueron ayer, la nueva oportunidad es hoy y aparte debemos disfrutar la vida tanto en lo personal como en lo profesional, porque a raíz del encierro de la pandemia del COVID, tanta gente cercana que ha fallecido no tan solo de COVID, sino por las post-secuelas COVID, pues queda un consejo muy sabio. Hay que disfrutarlo porque todos los días sabemos que salimos de casa, pero no sabemos si vamos a regresar. Claro, claro, definitivamente, y creo
justo, ¿no? Después de esos años complicados, creo que tiene más, siempre tuvo, pero creo que tiene todavía más fuerza eso que comentas. Y bueno, Fernando, primero que nada quiero nuevamente agradecerte por tu tiempo. Gracias a ti. Qué bueno que la concretamos por fin la entrevista, agradecerle a cualquier persona que la esté viendo. Vi que andaban mis papás también por ahí, entonces, bueno, también saludos a ellos que generalmente no ven el Tercas en vivo, yo los conozco, pero pues bueno, agradecerle a cualquier persona que esté viendo la entrevista en vivo. Si alguien no la vio completa, quiere repetirla, quiere compartirla, recomendarla o qué sé yo, se va a subir también a YouTube, se va a subir, generalmente se suben en una semana, como comentaba, esta semana tuve 3 invitados, entonces yo creo que esta la verdad va a salir en una semana y media más o menos, pero va a estar ahí en YouTube. Si quieren justo seguir el programa para escucharlas, allí abajo de mi imagen aparece la red de YouTube, Tercas y Glue, así lo encuentran ahí, también en Facebook, ahí voy a anunciar cuando se suba, voy a anunciar próximos invitados. Si quieren, si están viéndola en YouTube, quieren ver las siguientes en vivo, Eagle WS en Twitch, ahí se transmiten. Igual así me encuentran en mis redes, ahí también anuncio invitados. Fernando, no sé si quieras mencionar redes, cualquier cosa con la que quieras cerrar o quieras decir, todo es más que bienvenido. Te lo agradezco mucho, ¿no? Pues agradecerte la oportunidad de tener una entrevista diferente. Ha sido un gusto compartir contigo esta hora y espero que la gente que te sigue pues haya quedado agradado con lo que hemos conversado aquí el día de hoy. Yo espero y quiero creer que sí. Entonces también ahí, si están viéndola en YouTube, pues comenten qué les pareció. Y bueno, les anuncio también a la invitada de la próxima semana. La próxima semana retomo la normalidad. Tenemos solo un programa hasta ahorita agendado, es el de Dani González. Dani González es una emprendedora, es bueno, también emprendedora, conferencista, entre muchas cosas. Entre los varios proyectos que ha hecho, porque tiene varios, está Poderosa MX, que justo es una comunidad de mujeres emprendedoras, no necesariamente emprendedoras tan grandes, puede ser pequeñas, puede ser grandes. También tiene algo que se llama Code Party, que justo, y ya nos platicará más ella, pero hasta donde entiendo son como este tipo de fiestas que para niños, que además también son educativas. Y bueno, también tiene Epic Queen, que es por lo que yo la empecé a ubicar, que es otra plataforma enfocada a acercar a las mujeres al tema de la tecnología, al tema incluso tal vez del gaming. Entonces, bueno, también por ahí, pues creo que es una invitada que nos va a contar muchas cosas, creo que se va a poner interesante. Creo que ahorita no le hice justicia a sus proyectos porque seguro ella va a profundizar más en ello. Entonces, bueno, ojalá y nos puedan escuchar. Es el miércoles a las 9 p.m, miércoles 19, si no mal recuerdo. Y bueno, ahí también, si están en YouTube, hay un chorro de entrevistas ahí en el canal por si quieren ver otras. Espero les haya gustado. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Bye.